Cordial saludo, tutor. Mi nombre es Beatriz Elena Tamaranaya. Esta es mi videoexposición acerca de los conceptos generales de la lingüística. Primeramente empezamos con la historia de la lingüística. Este tema es bastante extenso, así que pues yo hice como un resumen acerca de lo que es la historia de la lingüística. Bueno, la historia de la lingüística está construida desde la antigüedad por una tradición de ideas y tratados sobre el lenguaje, tales como la retórica, la gramática, la filología, la morfología y la sintaxis, para fundirse en esta ciencia que queda comprendida en la semiología y esta a su vez en la psicología social. En la antigüedad clásica se siguieron dos modelos de investigación: el teórico, que insistía en la relación entre pensamiento y lenguaje, y el normativo, que se ocupaba sobre todo de la corrección lingüística. Esta tendencia continuó en el romanticismo y sus autores fueron Aristóteles y Platón principalmente. Estos fueron como que los más destacados. En el Renacimiento se comenzó con la gramática comparada. Se inició la elaboración de gramáticas en lenguas vulgares y se elaboraron teorías que más tarde recibirían el nombre de abstrato y superestructura. Por ahí en el siglo XIX se retoman los estudios comparados e históricos con ejemplos tan claros como los proporcionados por Humboldt y los neogramáticos. Los neogramáticos surgen de una escuela a finales del siglo XIX. Entre estos se destacan Leskine y Ruhlmann, y sus tesis fundamentales son la lingüística explicativa, no descriptiva y las leyes fonéticas. Contra el positivismo neogramático surgen las escuelas lingüísticas psicológicas y las idealistas, representadas por Bosler. Podríamos decir que la figura más destacada sería Dámaso Alonso, quien más adelante aplicaría los principios neogramáticos y psicológicos al análisis de textos literarios. La lingüística actual sigue dominada por los problemas teóricos que ya se trataban en la antigüedad. La distinción entre significado y significante, la oposición entre sincronología y diacronía, y la distinción entre lengua y habla. Estos son como algunos de los problemas teóricos que ya vienen desde tiempo atrás y que todavía siguen vigentes en la lingüística actual. El estructuralismo es una reacción contra los comparativistas del siglo XIX. Es importante resaltar que hoy en día se considera el estructuralismo como el enfoque predominante en la lingüística moderna. Esta corriente, aparte de considerar al lenguaje como medio de comunicación, considera las lenguas como un sistema. Ferdinand de Saussure es considerado como el origen del estructuralismo europeo. Sus aportes son: se distingue el lenguaje general del lenguaje humano, se distingue lengua y habla, y el valor de los signos varía, ya que se agrupan en sintagmas. También la lengua distingue su estudio en sincronía y diacronía. Considera el signo lingüístico como arbitrario, lineal y directo. Ok, ahora hablemos un poco acerca de la evolución de la lingüística, cómo ha evolucionado la lingüística a través de la historia. Fueron los filósofos del estoicismo los primeros en reconocer a la lingüística como una rama separada de la filosofía. Porque recordemos que anteriormente decían que la lingüística pertenecía a la filosofía, era como una rama de ella. En la época helenística era necesario el estudio de la lingüística por lo extenso del imperio de Alejandro Magno, ya que dentro de él se hablaban diferentes lenguas. Entonces,
Por esta razón se crearon institutos de enseñanzas de la lengua griega, la cual era la lengua oficial del imperio. Cuando Grecia entra en contacto con Roma, la lingüística estaba bastante desarrollada y se basaba en gramáticas griegas, por lo cual los estudiosos romanos intentaron concebir a la gramática de la lengua latina, o sea, por las semejanzas que existen entre ambas lenguas, a tal punto que llegó a difundirse una idea errónea de que el latín descendía directamente del griego. Entonces fue allí cuando hubo un gramático que demostró lo contrario, demostró la originalidad en sus estudios. Este fue Marco Terenzi. Él realizó una larga disquisición acerca de la lengua latina en la que investigó su gramática, su historia y su uso contemporáneo. A comienzos de la era cristiana aparece un gran número de gramáticas latinas, sobresaliendo la de Donato y la de Pisciano. En la Edad Media, estas dos últimas gramáticas fueron esenciales para poder enseñar el latín, la lengua oficial del Imperio Romano de Occidente y posteriormente de la Iglesia. Por ahí alrededor del siglo XII se produce un resurgimiento de la filosofía europea en cabeza de hombres como Anselmo de Canterbury y Pedro Abelardo dentro de la Iglesia. En el contacto de Europa con la erudición griega del Este se retomó la lectura de los textos de Aristóteles, con lo que renace nuevamente el estudio del griego. Y podemos decir que gracias a este resurgimiento cambió la concepción de la gramática latina, considerada más como una disciplina filosófica que didáctica y literaria. Entonces, podemos decir también que luego en el siglo XVI aparecen gramáticas de lenguas vernáculas y de lenguas indígenas, lo que demuestra que había una necesidad del nacionalismo político por un lado y de la Iglesia por el otro, de disponer de un instrumento de identificación y de divulgación respectivamente. A raíz del lenguaje y su relación con el pensamiento, el siglo XVII se haya dividido entre la hipótesis racionalística y empíricas. La lingüística moderna podemos decir que tiene sus orígenes por allá en el siglo XIX, con las actividades de los conocidos como neogramáticos, que gracias al descubrimiento del sánscrito pudieron comparar las lenguas y construir una supuesta lengua original. Entonces, por ahí en el siglo XX surge el lingüista estadounidense Noam Chomsky con la corriente conocida como generativismo. Según este lingüista, según Chomsky, la capacidad de aprender una lengua es algo genético. Él plantea una cuestión fundamental, el argumento de Platón. ¿Cómo es posible que el ser humano aprenda un sistema tan complejo, basado en las jerarquías, a partir de estímulos tan pobres e incompletos? Esa es esta pregunta, es decir, que según Chomsky, la persona que ha aprendido una lengua es capaz de formular enunciados que nunca antes ha escuchado, debido a que conoce las reglas según las cuales los enunciados deben formarse. Entonces, según él, la capacidad para aprender una lengua es algo genético. Ahora miremos las diferencias entre la lingüística y la filología. La filología es la ciencia que se ocupa del estudio de los textos escritos, a través de los cuales intenta reconstruir lo más fielmente posible los textos originales con el respaldo de la cultura que en ellos subyace. El filólogo, podemos decir que se sirve del estudio del lenguaje, la literatura y demás manifestaciones escritas.
en cuanto constituyen la expresión de una comunidad cultural determinada. Por otro lado, tenemos a la lingüística, que es la disciplina que se ocupa del estudio científico de la estructura de las lenguas, naturales como del conocimiento que los propios hablantes tienen de las mismas. La lingüística tiene como objetivo el estudio, la descripción y la explicación de la lengua entendida como un sistema de signos autónomo. Como tal, podemos decir que la lingüística es una ciencia que bien puede estudiar el lenguaje en un sentido general, o también lo puede estudiar de manera particular, orientado al estudio de lenguas específicas. Asimismo, la lingüística aborda aspectos asociados a la evolución de la lengua y su estructura interna, entre otros. De esta forma, podemos decir que la lingüística como ciencia se enfoca un poco en la naturaleza y en las pautas que rigen al lenguaje, a diferencia de la filología, que es una disciplina que profundiza en la evolución histórica de las lenguas, en escritos y en el contexto de la literatura y la cultura asociada. La lingüística permite descubrir el funcionamiento de una lengua en un determinado momento para poder comprender su desarrollo general. Entonces, esto es como más como la diferencia pues que se encuentra entre estas dos disciplinas. Veamos ahora la definición de los términos lenguaje, lengua y habla. El lenguaje es el sistema a través del cual el hombre o los animales comunican sus ideas y sentimientos, ya sea a través del habla, la escritura u otros signos convencionales, pudiendo utilizar todos los sentidos para comunicar. Entonces podemos decir que el lenguaje es una facultad propia del ser humano. También podemos decir que los animales se comunican a través de signos sonoros y corporales que aún el hombre no ha podido descifrar y que en muchos casos distan de ser sencillos. Y por otro lado, el ser humano emplea un lenguaje complejo que expresa consecuencias sonoras y signos gráficos. Entonces, más que todo, esta es como la diferencia que hay entre el lenguaje del ser humano y el lenguaje de los animales. La lengua es un sistema de signos que los hablantes aprenden a través de un código que sirve para comunicarse dentro de cada comunidad humana. Podemos decir que el código es un conjunto sistematizado de signos y de reglas. El código es lo que le permite al emisor elaborar un mensaje y al receptor interpretarlo. Podemos decir que la lengua es más de carácter social, o sea, significa que la lengua se aprende y se habla dentro de la comunidad, en el seno de la familia o en la sociedad. La lengua es adquirida, es convencional, esta es una de sus propiedades. El habla, por otro lado, es un acto singular e individual por el cual una persona de forma individual, voluntaria, expresa su pensamiento a través de la fonación o de la escritura para establecer un acto comunicativo. Entonces, esto es lo que es el habla, es más de carácter individual y voluntario. Entonces, aunque vemos que estos conceptos, estos términos se relacionan entre sí, son muy diferentes. Porque tenemos que el lenguaje es la facultad que solo poseen los humanos y que les permite aprender lenguas, que la lengua a su vez es un conjunto de símbolos o sistemas abstractos cuya principal función es la comunicación, y el habla es la concretización de la lengua, y a diferencia de esta no es social sino individual. Bueno, entonces esta ha sido mi video exposición. Muchas gracias. Muchas gracias, tutor, que esté muy bien. Bendiciones.